Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos al canal. Retomamos la serie, que tengo intención de hacer varios capítulos de ella, de qué pasó con, y en este caso pues vamos a hablar de un crack que si bien no es muy conocido, no tanto al menos como la burbuja tecnológica del año 2000 o el crack de 1987, para alguien que lleve bastante tiempo invirtiendo en bolsa y sepa un poco de historia. Este crack también marcó un antes y un después, es bastante importante dentro de la bolsa y no es otro que el crack de la bolsa de 1901. Bueno, deciros que el pánico de 1901 es bastante interesante porque solo duró una semana. Estuvo provocado por una batalla de intereses entre E.H. Harriman y James Hill y sus banqueros, Loeb & Company, J.P. Morgan, en fin. Y el núcleo de todo esto no era otro que hacerse con el control del ferrocarril del Pacífico Norte, que por aquel entonces pues era el Northern Pacific Railroad. Tened en cuenta que la bolsa en aquella época no es como hoy en día. O sea, en aquella época si alguien se quería hacer con el control de una compañía, pues lo que se hacía era ir al mercado abierto de valores y iba comprando acciones poco a poco de esa empresa y ya está, ¿sabes? Y no, sin más, no tenían que rendir cuentas a nadie y hasta que se hacía con el control de toda la compañía. Esto hoy en día no se puede hacer porque está, por ejemplo, en este crack que os hablo, que sucedió en Wall Street, en Nueva York. Esto existe un organismo que es la SEC, la Security Exchange Commission, y que cualquiera que adquiera un 5% o más de una empresa tiene que declararlo, tiene que hacerlo público a esta organización, a este organismo, mejor dicho. Entonces, claro, pues en esta época no había este control, entonces pues simplemente, pues si vas adquiriendo acciones de una empresa, pues las acciones de esa empresa pues van subiendo poco a poco, y esto es lo que pasó con Northern Pacific. Bueno, ya entrando en materia un poquito con más profundidad, pues a principios de 1901, James Hill y J.P. Morgan y Company tenían mucho interés en esta línea, pero no controlaban la mayoría de las acciones. Entonces Harriman empezó a comprar acciones en secreto y claro, durante ese mes que empezó a hacer esto, pues subió un 25%. ¿Qué pasaba? Que como el ambiente general era de subida, o sea, el mercado había estado subiendo, pues esto no disparó ninguna alarma, simplemente pues siguieron comprando y demás, y los corredores pensaron que ya había subido mucho y demasiado rápido las acciones del Northern Pacific y empezaron a venderlas a crédito, o sea, empezaron a venderlas al descubierto. ¿Qué pasa? Que cuando esto ocurre, cuando se vende al descubierto, esto es que si vosotros vendéis, o sea, os ponéis en corto, que es lo que sería hoy en día, vosotros lo que hacéis es pedir prestado las acciones a alguien y luego las vendéis. ¿Qué pasa? Que si esto luego baja, quien las vende al descubierto puede ir al mercado, las recompra y se las da de nuevo a quien se las prestó, devolviendo así pues el préstamo que se ha hecho y ganando dinero con la diferencia. Pero si lo hace a un precio superior, a un precio inferior y sigue bajando, pues ahí se pierde dinero, claro. Y esto no tiene techo. O sea, si una compañía sigue subiendo y estás en corto, pues eso no tiene techo. Al revés, si alguien compra acciones de forma normal, lo máximo que pueden caer es a cero, no pueden caer por debajo. Y todo esto que os comento pasó en abril, claro, luego en mayo
Las acciones subieron de forma espectacular y nadie parecía saber qué es lo que pasaba. De hecho, los directores de esta compañía, de la Northern Pacific, pues no sabían qué pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Que quien había vendido acciones al descubierto reforzó sus posiciones y vendieron más acciones todavía a crédito. En mayo siguió subiendo, de hecho subió de 117 a 143 dólares la acción, y luego ya pues se vio, ya ahí ya se empezó a sospechar que pasaba algo, y luego pues estaban intentando evidentemente hacerse con el control de la empresa, y al enterarse pues Hill y Morgan de esta noticia intentaron detener a Harriman haciendo ofertas para comprar tantas acciones como pudieran y evitar que llegasen el resto a las manos de este señor, que era el que las estaba comprando en secreto. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, amigos y amigas, porque cuando se vende al descubierto, pues es lo que os decía, ya empezó la guerra entre pues, Harriman, Hill y Morgan, que estaba claro que estaban acaparando todas las acciones entre ellos, pero el problema era quien había vendido al descubierto, quien se había puesto en corto. ¿Por qué? Pues porque nadie vendía, y claro, los compradores, estos gigantes, pues estaban comprando posiciones, llevando los precios hasta las nubes, y claro, la gente que estaba en corto pues empezó a entrar en pánico, claro. Y aparte también comentaros, en aquella época quien vendía una acción al descubierto tenía que entregarla al día siguiente, ¿vale? Y si no la tenía que pedirla prestada. Si no la podía entregar, quien se la había comprado podía ir al mercado, pagar el precio de la acción a cuenta de esa persona y al que se la había vendido al descubierto, y ahora no podía entregarla. Generalmente cuando pasa este tipo de cracks, pues pasa lo que os voy a comentar a continuación. En mayo ya había muy pocos vendedores, entonces ya empezaron a hacer ofertas completamente descabelladas por estas acciones, precisamente por esto de vender en corto. Al cierre de un día de mayo, pues ya cotizaban a 180 dólares la acción, y bueno, al día siguiente el día 9 de mayo en concreto, mucha gente estaba aterrada. A mediodía se estaban haciendo ofertas de $1.000 por acción. O sea, fijaos la burrada de precio que os estoy diciendo comparado con lo anterior. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el resto del mercado empezó a caer en picado. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba vendiendo el resto de las posiciones, la gente que estaba en corto, para comprar las acciones de esta empresa. Y claro, pues esto arrastró a todas las empresas. ¿Cómo terminó todo esto? Preguntaréis. Pues mirad, como siempre, las grandes esferas llegan a un acuerdo entre ellas. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que Harriman, Hill y Morgan llegaron a un acuerdo entre ellos, pero las acciones del resto de las empresas habían caído hasta 60 puntos, y los bancos, que cobraban un 4% por el dinero a los corredores, incrementaron los intereses de sus préstamos hasta el 60%, ¿vale? Entonces, esa acción en concreto se disparó, pero el resto del mercado se derrumbaba. Entonces, bueno, pues tened muy en cuenta esto, tened en cuenta que esto puede pasar si alguna vez abrís alguna posición en corto. Os lo he dicho varias veces en el canal, pero no me cansaré de repetirlo. Los derivados financieros, las opciones, son cosas que son muy peligrosas, incluso entendiéndolas, y no os las recomiendo en absoluto. Es mejor ir por lo simple, ir por lo tranquilo, comprar acciones, cobrar dividendos. Esta información que os he dado está sacado de un libro muy interesante que se llama Buffettología. Lo podéis consultar. Me ha parecido muy interesante traeros esto al canal porque, bueno, es
una información que mucha gente desconoce, y también pues es otro capítulo más que añadimos a la miniserie de qué pasó con. Y nada más, amigas y amigos, hasta aquí llegamos en el podcast de hoy. Si os ha gustado, dejad el like, que ayuda muchísimo al canal a que se difunda a más personas. Compartid el vídeo si creéis que a alguien le puede ayudar y serle interesante, y suscribiros, que todo ello es gratuito. Así que sin más, nos vemos en el próximo podcast. Un saludo y hasta luego.